Hace alrededor de 48.000 años, este punto, junto al río Eresma, servía de asentamiento para los neandertales. Llegar a este momento, que recoge el nivel 1 del yacimiento del Abrigo del Molino, es el objetivo de la quinta campaña de excavaciones. Los niveles basales que están por debajo de este primer nivel de ocupación están en torno a los 48.000 años aproximadamente, y los niveles más recientes, el nivel más reciente de ocupación, ronda los 42, 43.000 años. O sea, es decir, los tres niveles que tenemos registrados en el Abrigo del Molino se concentran en un lapso temporal muy concreto, de unos 3, 4.000 años aproximadamente, y por lo tanto la importancia que tiene el poder completar el estudio del nacimiento excavando este primer nivel es que por primera vez vamos a poder registrar tres niveles de ocupación diferentes, estudiarlos en conjunto y ver pues esas pequeñas diferencias que pueda haber, esos distintos modelos de ocupación que ha podido tener el Abrigo del Molino en ese periodo tan concreto por parte de los últimos neandertales. Los primeros que ocuparon esta zona en ese momento del final de los neandertales, que no son los últimos porque los últimos ya los hemos excavado hace unos años, y ahora vamos a ver, nos vamos un poquito hacia atrás, qué pasó en ese momento, del que en realidad hay muy pocos datos en la meseta. Para ello, sobre el terreno trabajan hasta el 5 de agosto 10 voluntarios de diferentes universidades. Bueno, ahora mismo bajar un poquito así de manera bastante veloz, para luego ya hacer un poco de trabajo más fino. Y nada, pues con las herramientas que veis aquí, ¿no? Recogiendo aquí todo el sedimento, todo lo que vamos encontrando, a no ser que encontremos algo en concreto. Y eso se referencia en ese momento se deja para referenciarlo después, si encontramos algún hueso de macrofauna, lo que sea, algo interesante, alguna pieza lítica. Me lleva a que mientras pueda hacerlo seguiré haciéndolo, porque es una cosa que me encanta y bueno, pues teniendo la oportunidad de hacerlo, es una experiencia que, en ciertos momentos, ahora esta campaña que es de vamos a estar unos 20 y pico días o algo así, hay una curva, digamos, de cansancio que está más o menos en el medio, pero bueno, luego se lleva muy bien y de hecho da bastante pena cuando se acaba. Ahora estamos trabajando precisamente en la excavación del Abrigo del Molino. Estamos en una capa en la que en principio no hay apenas materiales, excepto algunos sueltos, y estamos bajando lo más rápido que podemos para llegar a la capa en la que realmente hay cosas. Y utilizamos, pues en vez de cuchillitos, a lo mejor tenemos que usar las piquetas, que son con las que se quita más nivel de tierra. Es mi quinto año, yo he estado aquí todos los años, y porque soy segoviano y, oye, ayudar a hacer lo que te gusta en la ciudad en la que vives es gratificante. Yo creo que es una muy buena para empezar porque es un equipo pequeño el que de momento me están enseñando muy bien, y para aprender y coger rodaje yo creo que es de las mejores que puede haber. Ahora estamos limpiando esta capa, que no hay nada, entonces lo estamos limpiando así de manera rápida y para llegar a una zona en la que pueda haber algo útil. Los restos que se hallen en esta campaña podrán servir para arrojar algo más de luz sobre uno de los grandes enigmas para los arqueólogos, la desaparición de esta especie del continente europeo. El Abrigo del Molino, como ya hemos dicho otras veces, se está situando como uno de los yacimientos más importantes para conocer los últimos momentos de la especie neandertal en la península ibérica, que es decir lo mismo que la especie neandertal, la desaparición de la especie neandertal en Europa, ¿no? Desaparece en la península ibérica, es uno de los últimos lugares en el que hay presencia neandertales. Por lo tanto, este yacimiento y el poder concluir estas investigaciones excavando este último nivel, pues representa tener información de primera mano, actualizada, y sobre todo de una zona con tan pocos yacimientos conocidos para esta cronología como es el interior de la península ibérica, para poder analizar este proceso de desaparición de esta especie. Profundizar un poco en el conocimiento de esos primeros neandertales que ocuparon el Abrigo del Molino justo después de que acabaran las inundaciones del yacimiento. Entonces, ahora mismo estamos excavando el contacto entre el nivel estéril, que es lo que ahora mismo estamos excavando, y el nivel inferior, que es donde están los primeros neandertales que ocuparon el Abrigo del Molino, y el objetivo fundamental es conocer quiénes fueron esos neandertales. Pero también para conocer más datos de cómo vivían en los diferentes periodos en los que pasaron por esta cueva junto al río Eresma, en plena capital segoviana, los que están considerados los primeros pobladores de Segovia. Ocupaciones más antiguas
al aire libre, que ya habíamos estudiado antes de empezar en el Abrigo del Molino, pero desde un punto de vista de yacimiento excavado, bien conocido, documentado, se trata lógicamente del yacimiento más antiguo, con mayor antigüedad, con la cronología más antigua que hay en la provincia. O sea, pues sabemos que aquí es en el Abrigo del Molino, era un sitio de paso, que tampoco era un sitio donde estuvieran muy estabilizados, como antes ha explicado David, y en realidad pues hemos documentado que hicieron actividades de talla, que cazaron animales como el caballo y también parece que algún bóvido. Y bueno, pues poco más podemos decir hasta que no terminemos el estudio comparativo de los 3 niveles de ocupación que tenemos de los neandertales. Los animales que hay en el entorno los podemos conocer fundamentalmente gracias a que en el entorno del Abrigo del Molino hay cubiles de hiena. Las hienas convivieron con los neandertales en el espacio y a diferencia de los neandertales, que eran cazadores más o menos selectivos, las hienas cazaban y se consumían y carriñaban todos los animales que había en el entorno. Entonces, gracias a las hienas, o los cubiles de hienas que hay cerca del Abrigo del Molino, tenemos un registro más amplio de cómo era la fauna y cómo era el entorno desde un punto de vista ecológico de esa zona del Valle del Eresma, pero en el Abrigo del Molino nos encontramos muy pocas especies con respecto a estos cubiles de hiena. Eso quiere decir que los neandertales no cazaban todo lo que había en el entorno, sino que seleccionaban especies. Y las que nos encontramos son sobre todo ciervos, caballos y seguramente, porque es difícil de identificar por la grave fragmentación de los restos, uro o bisonte. O sea, muy pocas especies con respecto también a las que te digo que hay en esos cubiles de hiena. Son cazadores-recolectores. Evidentemente ya no es tanto identificar este tipo de prácticas como el cómo se dan y cómo se relacionan con el entorno inmediato. En el caso del Abrigo del Molino, a diferencia de otros yacimientos, podemos saber que no se trata de un asentamiento permanente, un asentamiento con ocupaciones reiteradas a lo largo del tiempo, sino que las ocupaciones que están registradas en el Abrigo del Molino son muy puntuales. Cuando digo puntuales, quiero decir que igual un nivel de ocupación de los que estamos excavando aquí, que nos llevan 3 años de excavar, pues puede representar tan solo una semana de estancia en el Abrigo del Molino. Eso quiere decir que el paso de los neandertales por esta zona es muy puntual y efímero. Eso seguramente combinado con otros lugares en el entorno, y eso lo que nos quiere decir es que la zona del interior peninsular no es una zona de ocupación permanente, sino que son zonas de tránsito. Los neandertales seguramente están ocupando la periferia de la península ibérica, y en este momento en el que nosotros podemos datar el Abrigo del Molino, pues estos grupos neandertales ya estarían en esa transición o en ese camino ya de retroceso, cuando ya habían abandonado otras zonas como el norte peninsular, y todavía podemos decir que solo estaban ya de la mitad de la península hacia el sur. Tenemos hasta la fecha unos 3.000, 4.000 restos de industria lítica por un lado y otros tantos de restos de fauna. Hay que tener en cuenta que en lo que respecta, por ejemplo, a la fauna, son fragmentos ya después de haberlos partido, después de haberlos casi triturado. El que tengamos 4.000 restos de fauna, igual nos está hablando tan solo de 2 o 3 animales. O sea, tampoco podemos hablar aquí de que esos restos es equiparable al número de especies o número de animales registrados, ¿no? Aunque puedan parecer un número de restos muy elevado, es una densidad muy baja si comparamos con que esto se puede multiplicar por 10 o incluso por 20 para niveles de edad similar en yacimientos, por ejemplo, del norte peninsular. O sea, eso nos quiere decir, comparándolo a que conocemos esos otros yacimientos, a la hora de comparar la densidad de restos y el número de restos que hay en esos niveles que son más o menos contemporáneos, nos quiere decir que las ocupaciones del Abrigo del Molino necesariamente son efímeras, tienen poca entidad, y seguramente por eso decimos que se corresponden con áreas de paso, con zonas pues que no han sido de un poblamiento intenso, ¿no? A los trabajos sobre el terreno este año han sumado los realizados de forma aérea por el Instituto Geológico y Minero de España a través de drones. Imágenes que servirán para retroceder al momento de las intensas inundaciones que llegaban a la zona. Intentar reproducir las inundaciones que tuvieron lugar en una época coetánea con la ocupación neandertal de la cueva, y que quedan reflejadas en estos depósitos que tenemos en la parte inferior del yacimiento. A partir de estos depósitos nos ofrecen una información sobre las posibles inundaciones que hubo,
y el trabajo que queremos llevar a cabo es reproducir el funcionamiento de dichas inundaciones a través de unos modelos hidrológicos que reproduzcan las condiciones pues, del caudal, de las velocidades de la avenida, como un trabajo un poco complementario a la información que se tiene sobre el yacimiento y sobre las condiciones, digamos, en las que vivieron en su momento los neandertales en esta zona. Voy a aportar un poco la información que nos da la geología y más específicamente la rama de la geomorfología, ¿vale? Que a partir de las formas y depósitos que tenemos en el terreno pues nos permiten intuir o tratar de identificar cómo era la tierra, cómo era la superficie del terreno en aquellos momentos. Asociado a esto, pues el río Eresma, que tenemos aquí al lado, lleva funcionando desde hace mucho tiempo, más que la ocupación neandertal de la zona, y en la historia del río, pues en un momento dado dejó estos depósitos asociados a desbordamientos del río en la zona del abrigo del molino, y a partir de esa información geológico-geomorfológica pues vamos a tratar de reproducir las inundaciones que tuvieron lugar en aquellos tiempos. Este año vamos a saber qué caudal llevaba el Eresma durante esas riadas, cuánto cubría, qué velocidad llevaba la corriente, incluso cuánta carga llevaba en suspensión, cómo iba ese agua de limpia o cuánto sedimento llevaba. Vamos a ser capaces también de saber las tasas con las que se terminó de rellenar la cueva para quedarse totalmente colmatada, y pretendemos, por último, saber si puede haber más yacimientos como este en el Valle del Eresma por la posición geológica que tiene el yacimiento. Me explico. El yacimiento está en un sitio donde se ha formado una cueva porque las características de la roca lo permitieron. Hay otros lugares en el Valle del Eresma semejantes a este donde puede haber otros yacimientos. Eso vamos a tratar de solventarlo en esta campaña. Además de la financiación recibida por administraciones y empresas, han iniciado una campaña de venta de camisetas para ayudar a sufragar los gastos de manutención del equipo. La financiación es un tema bastante delicado. Siempre hemos contado con la colaboración de la Junta de Castilla y León desde el primer año, que es el fundamental apoyo económico que tenemos y es el que nos permite sufragar los gastos de los voluntarios que están aquí, la manutención de los voluntarios. El Ayuntamiento de Segovia, con la cesión del albergue de peregrinos de Zamarramara, nos permite que todos los voluntarios que vienen a trabajar tengan su alojamiento. Entonces esos son los dos pilares fundamentales del proyecto, porque sin ninguno de los dos no podríamos desarrollar los trabajos. Porque, por ejemplo, luego tenemos apoyo de otras instituciones, por ejemplo la Universidad de Colonia y el Museo Neandertal, que son los que han apostado por este yacimiento también, y porque, dada su relevancia internacional, nos hacen las dataciones del yacimiento en un convenio de colaboración con ellos. Entonces, luego aparte hay otra serie de empresas segovianas que se están portando genial y que sin su apoyo también sería imposible llevar a cabo la excavación, porque parece que son pequeñas cosas, pero el montaje del andamio es fundamental, y Radalki nos ha apoyado otro año más con la estructura del andamio. También para tema de suministro de alimentación, el restaurante La Trévede y el restaurante Cándido nos apoyan en esta campaña. También Verduras Tabuenca nos va a proveer de frutas para pasar un poco el calor. Este año hemos hecho estas camisetas que, bueno, quizás Andrés, que fue la idea fundamental de la camiseta fue de Andrés. Es un cráneo de un neandertal inmerso en un código QR. Nosotros estamos analizando los neandertales desde el presente. Entonces la idea es un poco pues el concepto de analizar los neandertales desde nuestra perspectiva desde hoy. Y pues con estas camisetas, en todas las actividades que vamos a desarrollar a lo largo de esta campaña, pues cualquier persona que quiera colaborar con el proyecto las vamos a vender a un precio simbólico de 10 euros, pues para poder seguir pagando pues las bolsas, el material y todo lo que necesitamos para desarrollar la excavación. Podrán adquirirlas en la visita al yacimiento en las jornadas de puertas abiertas que celebrarán los jueves 27 de julio y 3 de agosto.